Gracias amigos, hoy es miércoles de retrospectiva financiera a cargo, ya sabe usted, de nuestro querido y muy respetado contador público Rolando Colchado Valenzuela. Y en el horizonte pues está la reunión de los líderes de los 20 países industrializados, el grupo G20, donde se discuten cuestiones cruciales, pero pues donde hace falta que inviten a mi querido Rolando para que les dé un poquito de luz a estos líderes. Será la última reunión, claro, de el presidente Peña Nieto, la última vez quizás que vuele el avión presidencial fuera de espacio aéreo mexicano, entre otras cosas. ¿Cómo estás, mi querido Rolando? Bienvenido. ¿Qué tal, Jorge? Muy buen día. Muy buen día, amigos y amigas. Bienvenido. Un gusto nuevamente tener la oportunidad de platicar con ustedes. Sí, de hecho, voy a hablar con relación a una junta muy importante que está por celebrarse en Argentina, país que ahorita está viviendo pues unos terremotos económicos, igual que México. Ahorita en México me preocupa mucho el tipo de cambio, se está disparando en forma imparable, aparentemente. Controlada, claro, porque no es lo mismo. Crea la desconfianza entre los inversionistas, que es lo que se requiere para que el país crezca, para que se creen empleos. O sea, ¿cómo es posible que voy a querer crecer mi país echándome al enemigo de los inversionistas y dando una señal al mundo que cualquier proyecto que se lleve a cabo, pues el presidente lo puede quitar porque se le pegue la gana? Qué preocupación, de verdad, con este atento. asunto. ¿Qué piensas tú de esa frase de que hemos separado al poder económico del poder político? A mí se me hace muy difícil convivir el uno sin el otro, y si no, que se lo digan a Nicolás Maduro, claro. Por ejemplo, ¿no? No, todavía va a venir Maduro a la toma de posesión. Además, con alfombra roja y todo lo vamos a recibir. Qué caray. Bueno, pues Dios quiera que se cambie el rumbo y que se piense más en crear condiciones para que se creen empleos y para que el país progrese, no caprichos personales o decisiones sin analizar todas las complicaciones e implicaciones que puede traer alguna decisión. Así es. Pero en fin, vamos a hablar ahorita del famoso junta que le llaman el G20, en la que se reúnen las personas que más influyen en el aspecto económico a nivel mundial. Se llama el G20, sin embargo, no son 20 países, porque uno de los países es la Unión Europea y está constituido por 28 naciones. Lógicamente, menos las potencias que formaban antes el G8, estamos hablando de 22 o 23 países adicionales a los 20 que forman el G20. Dentro de ellos China y la India. Entonces, esta es una junta muy importante porque reúne a los países que mueven el 85% del PIB mundial, a las 2/3 partes de la población del mundo y el comercio del 75% que se realiza en el mundo. Ahora, es una junta aparentemente nada más de cumbre de los mandatarios, los presidentes, los primeros ministros. Sin embargo, es un proceso en el cual se llevan a cabo diferentes juntas y diferentes reuniones. Y básicamente hay varios foros, mínimos son como 50 juntas que se llevan a cabo. De hecho, van a iniciar como a mediados del mes de noviembre y van a terminar el último día de noviembre y el 1 de diciembre. Precisamente por eso muchos de los mandatarios no van a venir a la toma de posesión de López Obrador. Por ejemplo, hay dos paneles, uno de los ministros de Finanzas, donde participa el secretario de Hacienda de cada país y los gobernadores de los bancos centrales, en la que tratan diferentes aspectos económicos
siendo su objetivo principal lo que es la parte de la estabilidad económica del mundo. Y hay otro panel que le llama de los Sherpas, que son diferentes ministros en los que se enfocan a diferentes temas, como por ejemplo la parte de lo que es la seguridad de cada país, aspectos sociales, por ejemplo los conflictos que hay de género. O sea, toman diferentes temas, lo que son los Sherpas, y después se juntan junto con los de finanzas, y ya que va a ser la junta cumbre, ya directamente les transmiten a los mandatarios cuáles son los principales acuerdos y puntos que se analizaron con objeto de que pues la junta sea lo más productiva. Adicionalmente, como no tienen un lugar sede o oficinas sedes, llevan a cabo varias juntas para buscar de que se les dé continuidad a todos los puntos acordados, que se llama la Troika. Entonces, por ejemplo, el último país que llevó a cabo la reunión de los G20 fue Alemania. Se reúne con Argentina para que haya una continuidad, y también se invita al próximo país de los G20, que es Japón. Entonces se busca que haya una continuidad y que las finanzas y la economía mundial caminen de la mejor manera a través de una armonía. Sin embargo, y desafortunadamente, a pesar de que hay tantas personas tan importantes y tanto talento, no están entendiendo la economía global, porque lo que está generando los cambios en el mundo y el cambio de poder son los precios que se manejan a nivel internacional. Y prueba de ello es el crecimiento tan grande que ha tenido China, que en menos de 30 años pasó de la pobreza extrema a ser la primera potencia económica del mundo, y la India, que va atrás de China, también avanzando a pasos gigantes para posicionarse como una de las principales economías del mundo. Y para demostrar que no se está entendiendo la economía global, voy a seguir mostrando mi sistema económico y financiero en base a dos dimensiones. Miren, si pudiéramos ver el caso de Japón, ahí hay una tablita en la cual se pueden analizar las dos dimensiones. Del lado izquierdo es la dimensión interna, que son todas las variables internas, la inflación, el tipo de cambio, y del lado derecho son ya cómo afecta a nivel internacional en los precios de los países. Por ejemplo, Japón logró un crecimiento impresionante después de la Segunda Guerra Mundial. Como ya les había comentado en otras pláticas, el general MacArthur, tratando de apoyar a Japón, estableció un tipo de cambio muy subvaluado, 361 yenes por dólar, para que todos los productos japoneses fueran económicos y se recuperaran, cosa que se logró. Pero no solo eso, sino que mejoraron y avanzaron en la parte tecnológica para hacer de Japón una potencia en tecnología. Los desarrollos, todos los procesos de producción eran de lo mejor, bueno, son de lo mejor de Japón, la calidad que manejaron altísima. Un ejemplo, por ejemplo, hubo un sistema que se llamó Justo a Tiempo, en la que los Estados Unidos lo desecharon, Japón lo tomó, y a través de ese sistema se eliminan los inventarios, porque los proveedores se entregan directamente en la línea de producción. Pero todos los sistemas y desarrollos en la parte de producción se vieron truncados porque los precios son los que están modificando el comercio a nivel mundial. Si vemos la tablita de Japón, por ejemplo, en 1971 tenían un tipo de cambio de 314.80, son yenes por dólar, pero se les ocurrió a algún genio, no desconozco el nombre, se les ocurrió que el sistema, que aparentemente se ve lógico, que la oferta y la demanda definan el tipo de cambio, implementaron ese sistema
tema a partir de 1971. En otras pláticas les presento gráficas para que se vean cómo las variables macroeconómicas de Japón se derrumbaron, empezando el PIB a partir de 1971. ¿Por qué? Porque aparentemente se ve muy lógico que mi precio me lo define la oferta y la demanda, pero, por ejemplo, en el caso de Japón, como tenían una gran capacidad exportadora y ingresaron muchos dólares a Japón, entonces esto originó que bajara el valor del yen. Y lógicamente, si se reduce el valor del yen, pues se incrementan mis precios. Entonces gradualmente se fue incrementando los precios en Japón. En el 71, en la columna 4, su tipo de cambio era 314.80, pero se fue revaluando. O sea, revaluar es reducir su valor. Total que en 1980 las empresas pensaban que eran las mejores empresas del mundo, que se comían el mundo a puños, y de repente pues sus ingresos fueron disminuyendo. ¿Por qué? Porque sus precios se fueron elevando. Por ejemplo, en la columna 10, ahí aparece la subvaluación o sobrevaluación del yen comparado contra Estados Unidos, y vean cómo se fue incrementando y poniendo en rojo. Y en 1980, al momento en que los bancos le pedían a las empresas que pagaran sus pasivos, pues no tenían recursos, porque no estaban generando los ingresos que tenían planeado. Y llegó a tal grado la crisis que, por ejemplo, las acciones de las empresas te incrementaron 100 veces su valor. O sea, realmente no valían lo que aparentemente se cotizaba en los mercados, y vino un derrumbe que se conoce como la explosión de la burbuja, en la que el gobierno tuvo que apoyar a los bancos aportando $600,000 millones para lograr que los bancos japoneses no se derrumbaran. Pero pues a pesar de eso, ellos sí han seguido o siguieron con su política de que la oferta y la demanda maneja su tipo de cambio, y llegaron a manejar o a revaluarse tanto el yuan que llegó en 2011 a ser 77.81 yenes por dólar. Imagínense, tomen 1,000 yenes japoneses y divídalos entre 314.80, pues les da un valor pequeño. Bueno, y ahora divídalo entre 77.81 y vean el incremento tan importante que han tenido los productos japoneses por efecto de esas decisiones equivocadas, y que desafortunadamente muchos países del mundo, dentro de ellos México, se los copió, pero no están analizando las repercusiones de los precios a nivel internacional. Entonces, ¿de qué sirve juntas de gente tan importantes si no están visualizando aspectos tan importantes? Afortunadamente trataron de remediar un poco la situación y se fue devaluando el yen japonés. Llegó un ministro japonés que empezó a devaluar, y yo dije, no, pues ya Japón se va a recuperar, pero entró el nuevo presidente Shinzo Abe y frenó lo que estaba haciendo el ministro de Finanzas, y pues Japón sigue igual, sin crecer. En cambio, vamos a ver lo que hizo China. Si vemos la siguiente gráfica, viene la columna 10 y 11, en la 10 tengo lo que es la inflación en China. Ajá. La columna 11, el ajuste que se hace al tipo de cambio. Cuando entró Deng Xiaoping al poder en 1978, el yuan chino estaba sobrevaluado 1.41. Si vemos en la columna 11, lo que aparece negativo son devaluaciones. O sea, se hace más grande el tipo de cambio, y cuando son a positivos son revaluación de la moneda, del yuan chino. Vean cómo de 5.45 en la columna 8 se fue devaluando a 11.75, 27, 24, pero lo hicieron inteligentemente, no nada más mover por mover o devaluar por devaluar. Una cosa muy importante que hay que tener cuidado es que hay que tener un equilibrio entre la dimensión interna y la dimensión externa. Es
es muy importante tener controlado la inflación, y en el caso de que se quiera ajustar el tipo de cambio hay que cuidar mucho que no se vaya a disparar la inflación, porque si no le pasa a un país lo que le está pasando a Venezuela, que de repente pierde el control de la inflación y se adquiere una espiral inflacionaria, porque ya por inercia todo el mundo aumenta precios y es muy difícil parar esa inflación. Pero entonces, miren, Y por salir ejemplo, de ahí está difícil. En 1984 devaluaron el 41.13, el año siguiente fue, estoy hablando de 1985, la inflación fue del 11.87, entonces ya nada más devaluaron el 14.52. Y no es lo mismo una devaluación estratégica, ¿no?, a que se deslice el tipo de cambio por una reacción negativa de los mercados. Exacto. Son dos mundos completamente diferentes. No, es que hay que cuidar muchos aspectos. No se trata nada más de ajustar por ajustar o devaluar por devaluar. En una plática les comentaba que sin tener que devaluar, únicamente ajustando mi tipo de cambio en base a la inflación, mis precios se mantienen estables a nivel internacional, y como todos los países, sus precios se incrementan porque siempre hay inflación, con objeto de que la economía tenga cierto crecimiento. Pues si un país mantiene estable sus precios a nivel internacional, pues va a ser mucho más competitivo que el resto de los países. Miren, luego en 1989 la devaluación fue, en 1986 dejaron sin devaluar el yuan chino, 2 años 0% de devaluación, hasta 1989 otra vez empezaron a devaluar. Ahí en China el poder dura 10 años, el presidente dura 10 años en el poder. Entonces, sin embargo, Deng Xiaoping se aseguró de que hubiera una continuidad en su estrategia que estableció, y Deng Xiaoping mantuvo la misma política. Hasta 1994 fue la última devaluación, pero ahí hicieron una devaluación muy fuerte del 43.40. Y a partir de ahí, ¿cuál fue su estrategia? Únicamente ir controlando la inflación hasta bajarla, inclusive en forma negativa en el 2009. Hubo una Secretaría de Estado que con crecimientos de entre el 7 y el 9% del PIB, ¿no, mi querido Rolando? Además. Exacto, sí. Fíjate nada más. Condoleezza Rice presionó a China para que revaluara el yuan y lo consiguió. Sin embargo, lo que pasa en cualquier persona, supone que China está devaluada, pero en qué porcentaje no lo saben. Lo podrían saber si aplicara la tabla que yo sigo, tomado sobre cifras reales. Entonces yo puedo saber a cierta fecha cómo están los precios a nivel internacional, qué tanto están arriba de Estados Unidos o qué tanto están abajo de Estados Unidos. Ahorita el problema que está ocurriendo en Estados Unidos es de que es el país más vulnerable. Entonces ellos no pueden devaluar y cada día sus precios van aumentando. En la tabla que les había presentado, cada día hay más países que están en verde, o sea que están más bajo que Estados Unidos. ¿Por qué? Porque todos los países sí pueden devaluar sus monedas y ajustar sus precios, y Estados Unidos no lo puede hacer. Yo creo que dentro de 2 o 3 años voy a tener que cambiar de economía eje y a lo mejor tomar China, porque si no ya todos vamos a estar en verde con relación a Estados Unidos, excepto México y Canadá, que estamos atados del pie con Estados Unidos, y vamos a seguir la misma inercia porque Trump logró que a través del acuerdo nuestros precios se mantuvieran estables con Estados Unidos. Pero lo sorprendente es que en 30 años el cambio tan grande que tuvieron los chinos, ¿por qué fue? Pues ahí hubo un factor muy importante, que la parte de Internet era militar en Estados Unidos, sin embargo se privatizó, se puso en manos de todos, y entonces eso ayudó para que el crecimiento de China fuera mucho más rápido. Actualmente yo me meto a Internet y busco, por ejemplo, un traje, le
pongo mi talla, el color, la tela que yo quiero, y puedo verificar en diferentes países cuál es el traje que más, está más, pero aparte que está más económico. Sí, entonces, la parte de precios es importantísima ahorita en la parte de economía global. Si esto lo conocieran las personas que tienen la capacidad y el poder para cambiar el destino del mundo, sería muy valioso. Desafortunadamente son gente muy orgullosa, que no acepta, y sobre todo los que siguen en mandos abajo de ellos, como para que puedan aceptar que pues un mexicanito o una persona que no sea de la altura les pueda dar ideas. O sea, sobre todo mi intención es hacerlo en forma respetuosa, sin criticar lo que ya se hizo. O sea, no se trata de criticar. ¿Por qué yo sé esto? Porque tuve la suerte de trabajar en épocas de muchos cambios económicos, en economías, manejar las cifras de economías, altísima inflación, y aparte ir a Estados Unidos y analizar la estrategia para buscar en qué países producir y en qué países vender. Entonces, yo creo que es muy difícil que una persona haya tenido la suerte y la posibilidad de aprender de la parte internacional como yo la tuve. Aparte, en Televisa yo conocía mucha información que mucha gente no conoce. O sea, lo que es la realidad de las noticias y lo que sale al público son cosas totalmente diferentes. Entonces, conocí muchas cosas sucias que han hecho los presidentes en América Latina y que se han enriquecido profundamente. Pero lógicamente no las puedo decir porque pues, es cuestión de seguridad personal, además de que ¿quién me va a creer? Pues sí. Yo soy un simple mortal que no estoy en los Olimpos de los grandes mandatarios, ni los ministros de finanzas, ni de los bancos centrales. Entonces, o sea, es mucho más complicado. Pero yo les puedo decir yo tengo la verdad en mis manos. Y esto lo van a poder comprobar las personas a través del tiempo. Poco a poco, cada día, se va clarificando más mis conceptos que yo he defendido. Anteriormente, quien decía que sobrevaluado, subvaluado, lo trataban de loco. Ahora, cada día más, los países se dan cuenta que es cierto. Pero cuánto está sobrevaluado, cuánto está subvaluado, no lo conocen, no saben. Porque nadie ha hecho análisis, ni ha tomado cifras reales que los países mandan al Fondo Monetario Internacional. Bueno, pues en resumen, esa es mi plática. Es una junta del G20 muy importante, pero sería mucho más productiva y más eficiente si entendieran los errores o los aciertos que están cometiendo los mandatarios, que en forma voluntaria a veces se convierten en los peores enemigos de sus inversionistas, de sus empresas y de sus economías. Así es, mi querido Rolando. Como tú dices, desafortunadamente la historia nos ha demostrado que estas visiones obtusas, estas caprichos, ¿no?, de tener la razón absoluta nada más porque tengo el poder de decisión, han sido perjudiciales, sumamente perjudiciales para la economía, muchas veces con efectos pues dañinos por décadas, ¿no? Y cuando se toman buenas decisiones, pues ahí están los resultados, como claramente se ve en el caso de los chinos. Entonces, y de la India también. Y de la India, esta es una moraleja, ¿no? Hay que justamente ver lo que es la realidad y no actuar nada más en base a pareceres o a caprichos o a coyunturas. Exacto. Eso es lo que les falta desafortunadamente a los tomadores de decisiones. Gracias como siempre, mi querido Rolando. Y no, pues ya al contrario, gracias a ustedes noticias. por la oportunidad. Es un honor. Bueno, no estar con Rolando Colchado, ¿no? no del otro lado. Gracias, mi querido Rolando. No, gracias a ustedes y a ti, Jorge. Gracias a ti, querido Rolando. Gracias. Y a tu equipo de trabajo, un equipo muy valioso. Claro que sí, mi querido Rolando. Agradezco mucho a tu director de producción. Eso sí, cómo no. Mi agradecimiento y mi respeto. Y igual a Dani. Son
gente muy talentosa.